No aparece. Ah, ahí está grabando. Perfecto. Ya. Esta formación se llama ¿Cómo debatir de arte si es que no sé nada de arte? Y tiene como fin saber cómo, siendo una persona novata dentro del debate, podamos como igual enfrentarnos a estas mociones artísticas que suelen ser problemáticas para las personas por muchos motivos, pero en esencia como la idea es poder enfrentarnos a estas mociones pudiendo hacer algo que a veces como que simplemente no se puede hacer nada. Primero, disclaimers. Esta info es como netamente experiencia personal como debatiente, experiencia recolectada de otros debatientes y de sus análisis de las mociones de arte, y recolectada como de varios autores de arte en general, como de filosofía del arte específicamente, para que quede ahí como aviso de que esta información como que en ningún momento puede ser como objetiva o que haya como una verdad respecto a lo que sea que vaya a decir aquí. Bien, yo creo que aquí la pregunta más importante es, es el arte. En definitiva, como cuando me enfrento a una emoción de arte o a una emoción que tiene relación con el arte, las preguntas que me salen en la cabeza inmediatamente es ¿qué es el arte? ¿Cómo lo defino en el debate? ¿Cómo lo caracterizo? ¿Cómo demuestro qué cosa es arte y qué cosa no es arte? Entendiendo que las corrientes del arte son muchas, entendiendo que el arte puede ser muchas cosas. Entonces, este taller se va a centrar en la caracterización del arte y cómo mecanizamos esta caracterización. ¿Por qué? Porque creo que sería mucho más interesante saber cómo yo como novate debatiente me enfrento al arte, caracterizo al arte para poder utilizarlo dentro de un debate y dentro de una moción específica. Porque siento que no tendría sentido como que les explicase como las minuciosas cosas que pueden haber en un debate de arte, como los matices, porque eso es cosa mucho más avanzada que podríamos hacer en un taller como más avanzado aún. Así que creo que lo importante es partir inmediatamente, como podemos caracterizar el arte en base a muchas cosas distintas. Por ejemplo, podríamos caracterizar el arte en base a la historia del arte, podríamos caracterizar el arte en base al establishment o a las autoridades, entre comillas, del arte, quienes rigen como qué es arte y qué no es arte actualmente, y podríamos caracterizar el arte inclusive en base a la filosofía del arte. Aquí como pequeño como acotación, la filosofía del arte y el establishment suelen ir como un poquito de la mano, en tanto la filosofía del arte como que se va como por debajo del establishment, como estableciendo como tendencias o participaciones para entender que el establishment no se basa en la nada para poder como decir como esto es arte o esto no es arte. Pero eso es como una pequeña acotación que le puede servir como en definitiva para poder caracterizar como con las tres partes juntas. Dentro de este taller vamos a ver como las distintas caracterizaciones, vamos a ver cómo podemos establecer correlación con ciertos mecanismos y vamos a ver cómo podemos emplearlas en debates. Puse tres mociones, una por cada caracterización, para que podamos ver cómo se van ejecutando en un caso, por ejemplo. Así que partamos al tiro. La historia del arte. Cuando hablamos de la historia del arte entendemos que no estamos hablando de, por ejemplo, la historia de la Segunda Guerra Mundial, que es como muy distinto, porque tenemos que entender que los diferentes procesos históricos, por ejemplo, la Segunda y la Primera Guerra Mundial, se deben a cosas específicas. La diferencia de la historia normal con la historia del arte es que no necesariamente tienen como procesos históricos determinantes. Por ejemplo, sí podríamos decir que debido a la historia de Rusia y la Unión Soviética nació un tipo de arte específico que puede ser como el constructivismo ruso, pero no necesariamente tienen que darse el hecho de la existencia de la Unión Soviética como para que nazca este tipo de arte. Me refiero a que el arte va surgiendo en base a cómo el ser humano se va entendiendo a sí mismo, cómo el ser humano se entiende, entiende al resto, entiende el mundo, y de aquí van saliendo como ciertos procesos que la gente en un momento histórico dice como, sí, mira, este debería ser como el ser humano debiese entender el mundo, entonces vamos a entenderlo todos así, y por eso el punto 2 porque empiezan a converger ideas, convergen ideas no tan solo artísticas, sino también filosóficas. Por ejemplo, en el Renacimiento la gente dijo como, mira, ¿sabes qué? Lo antiguo, lo griego, lo romano, lo egipcio era tan bueno, era tan eficiente, era tan perfecto que debiésemos repetirlo, pero no repetirlo como calcadamente, sino que darle un nuevo nacimiento, entendiendo la época que tenemos actualmente. Entonces entendemos que convergen ideas no solo como en expresiones artísticas de corrientes artísticas predominantes, sino de pensamientos y razonamientos un poco más como filosóficos, si quisiéramos ponerle un nombre. Y como pongo en el punto 3, para poder establecer este marco común de cómo les humanos, cómo representan el mundo a través de su propia mirada, de cómo los humanos se enfrentan en un cierto tipo de espacio geográfico histórico para poder representar las cosas. Por ejemplo, el expresionismo y Van Gogh, cómo representaba las cosas a través de
de sus obras no es lo mismo que cómo representaba las cosas Picasso, por ejemplo. Y eso tiene que ver no tan solo netamente al paso del tiempo, sino que las formas de ver la vida, las formas de ver la historia, las formas de ver el mundo cambian a través de cómo va cambiando la historia y cómo van pasando el tiempo y cómo van pasando las situaciones como dentro de la sociedad, porque entendamos que el arte no solamente es una expresión de lo efectivamente como del mundo tangible, podríamos decirle, sino que también puede ser una representación del mundo en base a lo social. Pero creo que esto no se entiende tanto como explicado así que vamos a verlo a través de imágenes y obras de arte como para que sea un poquito más entendible. Y creo que la historia del arte y la historia como en sí misma parte con la prehistoria, entendiendo que el arte no es algo nuevo, no es algo como de que la gente creó ayer o con los griegos, sino que el arte está desde hace mucho antes. Y esto nos da a entender, por ejemplo, en la cueva de Altamira, que se encuentra en Europa, en Gran Bretaña, si no me equivoco, esta cueva como es muy antigua, mucho antes de que la concepción de arte en sí misma existiese, mucho antes de que los griegos filosofaran, de que los egipcios como que se encontraran la creación del papiro y cosas así, el arte ya existía. ¿Y esto por qué? Porque el ser humano necesita la idea de poder de representar las cosas que vive. Estos son dibujos de bisontes que se encontraban como en esa época y que la gente como que cazaba, y esto nos da a entender como dos cosas, que el ser humano siempre ha necesitado representar su mundo y que el ser humano siempre ha necesitado como dejar huella de las cosas que hizo. Y esta es una característica de la historia del arte y por ende una característica del arte en sí mismo, de que está buscando como expresar cosas que le pasan al ser humano, pero no tan solo explicarlas, sino que también como darle sentido en base a cómo es su vida cotidiana. Claramente la gente de la prehistoria pintaba bisontes, pintaba animales porque su vida se daba en torno a los animales le daban comida, su piel le daba abrigo, entonces la relevancia que existe dentro, eh, este ente en específico dentro de su historia hace que sea mucho más relevante como para querer como retratarla en una piedra, y esas piedras como que todavía existen, ojalá alguien pudiera visitarlas porque se supone que son demasiado lindas. Eh, y también eso lo podemos ver como en Latinoamérica, como el arte precolombino es algo que existía mucho antes de que la concepción europea y moderna del arte llegase a América. La gente ya se preocupaba para expresar cómo entendían el mundo, sobre todo su cosmovisión, un arte mucho más religioso, un arte mucho más que intentaba como establecer conexiones de sus representaciones divinas, de cómo intentaban representar el mundo y cómo lo veían. En tanto, el arte sigue siguiendo esta tendencia de mira, el humano lo que hace es representar el mundo y cómo lo ve, representar cuáles son los aspectos del mundo y no tan solo como, no buscaban como representar como sus edificaciones, que en sí mismas son obras de arte y que representan su cosmovisión, sino que se enfocaban en representar cómo veían el mundo a través de los ojos humanos. Y esa es una cosa súper importante que le había puesto como en la slide de la historia del arte, de que la gente como que hace arte no representa el mundo en sí mismo, porque para eso está el mundo en sí mismo, como para autorrepresentarse, sino que representan su mirada del mundo como que viven y cómo ven a través de sus ojos el mundo. Y en este momento, como con el arte precolombino, se hacía específicamente eso. El arte como que tenía un sentido mucho más religioso, tenía un sentido como de adoración, no hacían arte como para ostentarlo, sino que para que pudieran adorarlo. Y de aquí, por ejemplo, podríamos pasar a los griegos. Y en específico el Discóbolo de Mirón es una obra como que significa mucho y representa mucho, porque en general el arte griego lo que hacía como era representar en efecto como lo que se hace. Por ejemplo, el Discóbolo de Mirón intenta representar la esencia del hombre que hace deporte. No busca representar el mundo porque el mundo está ahí, sino que busca que esta escultura represente lo que está ahí, represente cuál es la esencia de la persona que hace deporte. Por eso como las obras en griegas en general como que son tan estructuradas, son tan como posibles de entender a través de la imagen en sí misma. Y por eso no había, por ejemplo, abstracción, y por eso no había, por ejemplo, mucha pintura, porque no tendría sentido hacer pinturas cuando lo que hacemos es a través de la piedra, donde podremos como mimetizar lo que existe, mimetizar la esencia de lo que existe y la esencia como la vemos dentro de la piedra. Y esto tiene mucho que ver como con Aristóteles y Platón y los filósofos en general, explicando cómo buscamos el conocimiento y nos sorprendemos y por eso por eso traspapelamos la usía hacia la piedra.
para que podamos ver como en el futuro o mantener en el tiempo como la existencia de las cosas. Y de nuevo, se repite la misma tónica de las personas intentando demostrar cómo veían el mundo, intentando demostrar sus experiencias con el mundo en sí mismo a través del arte y a través de las culturas en general. La gente griega como que hizo muchas culturas y hay muchas cosas geniales que todavía existen, pero están todas en Europa, lastimosamente. Y aquí tenemos otra, la Nascita di Venere, o el nacimiento de Venus, de Botticelli. Esto ya es renacimiento puro. Entendemos cómo eh, el mundo en ese momento como que intentaba recuperar este pensamiento griego, intentaba como resucitarlo, hacerlo renacer a través de pensamientos filosóficos de la época. Por ejemplo, aquí ya están pintando como desnudos, están pintando como con técnicas mucho más avanzadas, de hecho es una pintura a diferencia de las esculturas, porque, porque lo que se buscaba como en esta época en específico es hacer que lo griego y esta idea de retratar la esencia de las cosas pasase al mundo moderno. Y el nacimiento de Venus de Botticelli como que marca ese paso en específico de lo griego, porque se está intentando retratar a una diosa griega, en lo mundo moderno. Y esa es una cosa como súper importante, porque estamos viendo el mismo proceso, el nacimiento de Venus, que tiene mucha religiosidad griega, tiene mucho impacto en la vida griega, pero en el mundo moderno. Entonces uno se puede preguntar, entonces, ¿qué sentido tenía pintarlo en el Renacimiento? Porque no era su mundo, ni siquiera esta gente era griega. Entonces, como, ¿qué sentido tenía hablar de los dioses griegos? El sentido es que intentan darle una mirada moderna a lo griego, a lo antiguo. ¿Por qué? Porque era súper importante establecer como la mirada actual del mundo, la mirada de cómo se ven las cosas dentro de esa época nueva. Y esa es como la idea de este renacimiento de lo antiguo, darle la mirada moderna para poder darle entendimiento y sentido en lo actual, porque se le consideraba súper importante, pero como que ya no tenía sentido, entonces démosle una mirada moderna. Aquí está Die Sternnacht, o La Noche Estrellada, de Van Gogh. Aquí un poco más de lo mismo. Representar el mundo real, representar una noche estrellada a través del impresionismo, es esto, pues, representar el mundo a través de la mirada de quien pinta, representar el mundo a través de la mirada del artista. No quiero decir que los ojos de Van Gogh estaban malos y se veía así el cielo, sino que Van Gogh intentaba expresar sus ideas a través de este arte, y por eso es el expresionismo, y por eso la gente como hace como análisis psicológicos de las obras de Van Gogh, como que Van Gogh tenía depresión y por eso el cielo es tan oscuro y todas estas cosas, porque se entiende de que el arte buscaba expresar o busca expresar cómo se ve el mundo a través de los ojos. Y aquí, por ejemplo, algo mucho más moderno. La obra Stereotypes de Kruger, apellido Kruger, es una artista como que hace arte conceptual, en tanto busca ver cómo hoy día vemos el mundo. Y vemos que esta obra en específico se trata respecto a la violencia que vemos en el mundo. Se trata respecto a cómo existen estereotipos, a cómo la mente afecta a las personas, de cómo la violencia existe en el mundo moderno, y en tanto esa es nuestra visión actual del mundo. O sea, entendemos que el mundo cambia, y como cambia el mundo, cambia la mirada, y como cambia la mirada, cambia el arte. Y esa es una cosa como súper importante en tanto caracterizaciones, porque el arte busca expresar y busca como demostrar cómo se ve el mundo a través de los ojos humanos. Y para que se haga mucho más sentido tener un taller de debate sobre arte, ¿de qué me sirve esto para debatir? ¿De qué me serviría saber cómo se ve el arte a través de la historia? Y por ejemplo, en esta moción, y que se ha visto como en muchos torneos, los artefactos y piezas de arte poseídos por museos de naciones que colonizaron a otras deberían ser devueltos a sus pueblos de origen. Y aquí nos enfrentamos a muchas cosas. Po. Primero nos enfrentamos a un mundo moderno, segundo nos enfrentamos a visiones del arte, y tercero nos enfrentamos como a establishment de museos y como naciones que fueron como colonizadas. Este debate como que se podría prestar para mucho, se podría dar como métricas de reparación o métricas de en qué mundo los países como que colonizados y que colonizaron mejoran sus relaciones, pero si nos enfocamos netamente en la métrica del arte, nos sirve para impactar en todas las otras métricas. ¿Por qué? Porque número uno, tenemos una métrica de qué tan relevante puede ser el arte en estos mundos. ¿Por qué esta métrica tendría sentido? Porque ya tenemos la caracterización de que el arte como que busca expresar cómo el mundo se ve. Y en tanto entendemos eso, cuando metemos como la parte de países colonizados, entendemos que el arte como que en los países colonizados tiene una especial importancia, como ya le he explicado en el arte precolombino o en el arte africano, por ejemplo, que no es netamente como arte por hacer arte. No hacían arte en oro porque el oro como que les valiese para algo, sino porque el oro era tan bello que era digno de las divinidades. Entonces esta caracterización del arte como la mirada del mundo nos sirve para establecer esta métrica de relevancia, porque entendemos de que la cultura de la humanidad se puede evidenciar a través del arte, y esto puede impactar en cómo se incrementa como en específico la identidad del arte para sus propios pueblos. Eh,
Y aquí también podemos sacar impactos sociales, como por ejemplo la reparación, porque permitimos que a través de la importancia del arte, los grupos humanos colonizados puedan verse como en una mejor instancia en tanto su identidad como se les devuelve. También podemos impactar en relaciones como internacionales, porque los países colonizantes ahora le dan su identidad de vuelta a los países colonizados. Y eso no se pudiese entender si es que no entendemos que el arte que de los países que colonizaron, como el arte precolombino o el arte africano, significa tanto que es la visión de cómo ellas veían el mundo. Por eso es importante saber cómo caracterizar el arte, porque en un debate de este tipo en específico tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de artes y piezas poseídas por países colonizados, porque la importancia no es en tanto que los países que colonizaron robaron, porque robaron de todo, sino que robaron arte. Y esa es una cosa como súper importante, porque no estamos hablando de cualquier objeto. Podríamos decir como en los países debiesen devolver todo el oro que le robaron. Pero el oro ahí ya no tiene sentido porque ya estamos de una moción como económica, porque reparación de daños. En este momento estamos hablando de una moción de arte robado. Es una cosa súper importante porque ya nos pide necesariamente caracterizar el arte y por qué es importante que este arte haya sido robado, pero más aún porque es importante que este arte sea devuelto. Y aquí entendemos cómo la relevancia del arte a través del proceso histórico nos puede servir para mucho en caracterizaciones de este tipo. Segunda caracterización, el establishment. Esta es un poco extraña. ¿Por qué? Porque el establishment lo podríamos entender, como dice ahí la definición, como un conjunto de personas o instituciones que influyen en cómo se establecen las relaciones en campos determinados. Por ejemplo, el establishment del arte, el establishment de la ciencia, el establishment de la sociedad, que puede ser el Estado. Entonces entendemos que el establishment es un concepto como extraño, es un concepto como que nadie sabe cuál es, pero impacta en las cosas determinadas. Y aquí, por ejemplo, el establishment en el arte podrían establecerse como dos formas de este establishment, que es como el mercado del arte por una parte y la comunidad artística por otra. Y para este punto en específico recomiendo mucho ver el último taller de la UNAD, del UNED respecto a arte, porque explica mucho más las caracterizaciones específicas del establishment. Pero en este momento no nos importan las caracterizaciones específicas del establishment, sino las caracterizaciones del establishment sobre el arte. Y para esto como tiene mucho más sentido verlo a través del mercado del arte, porque es lo que en los debates siempre puede salir como cuánto vale el arte, por qué este arte vale y este arte no vale, por qué hay valores tan exorbitantes, por qué hay valores como para ciertas cosas y para ciertas cosas no, por qué un Picasso puede valer más que el arte que hizo mi hermano si no se entienden de la misma manera. Entonces, eso existen estas tres cosas. El número uno, arriba a la izquierda, es un museo. El número dos, arriba a la derecha, es una galería. Y el número tres es una feria de arte. Y estas tres cosas son súper importantes dentro del mercado del arte porque es en donde se desenvuelven los artistas. Entendemos que el museo funciona como algo como súper formal, donde el arte es como casi salvaguardado, donde el arte es como guardado como un tesoro. Podríamos hacerlo similar a un banco y el dinero. El arte que está dentro de un museo tiene tal valor que necesita un espacio fijo, específico y que sea casi eterno. Y por eso las obras están ahí 24/7. En ese sentido, el museo como en general suele funcionar como un legalizador, entre comillas, del arte, porque la gente va a un museo y dice, mira, si esto está en un museo, potencialmente es arte o en efecto es arte, si no, no tendría sentido que estuviese en un museo de arte, por ejemplo. A diferencia de la galería, que la galería como es una etapa estacionaria del arte, la galería puede hacer como una galería de obras de arte de tal artista y a la otra semana tiene una exposición de otro artista y así. Entonces la galería es la demostración del artista, donde el artista puede demostrar su trabajo. Y estas cosas como, ¿por qué son importantes? Porque son espacios que determinan la veracidad o la legalidad del arte. Alguien podría decir como, ya, pero es que este artista nunca expuso en ninguna parte. Eso hace que su arte sea menos arte, eso hace que su arte no valga algo. Y esas son problemáticas que se pueden plantear y presentar en debates. Porque, por ejemplo, en la última foto, la de abajo, eso es una feria de arte, donde la gente de muchas partes va a exponer un día, por ejemplo, sobre arte moderno. Y en ese sentido, el arte moderno es muy variado. Podemos ver cómo alguien dibujó una foto, más atrás vemos una pintura de un paisaje en blanco y negro, en una parte vemos como manchas de pintura en una pared, pero no son manchas de pintura, sino que son algo más elaborado. Entonces, estos son espacios de innovación, donde los artistas vienen a decir como, mira, yo hago este arte y aquí este espacio para que la gente lo pueda ver. También se puede comprar arte ahí, pero el sentido de ese no es necesariamente comprar, sino
exponer nuevas tendencias que pueden en algún futuro como crecer y como estacionarse dentro de una época histórica. Entonces, ¿por qué nos es importante saber que existen como estos espacios donde la gente como dice como mira, lo que está aquí es arte y suele serlo y por lo general debiese serlo? Porque son espacios importantes para el mercado del arte y si son importantes para el mercado del arte, son importantes para el arte en sí mismo. Y aquí tenemos un problema porque significa que si tenemos artistas que, por ejemplo, la moción nos puede plantear, este artista preferiría como exponer en el museo a exponer en la plaza, la gente va a decir, obvio, prefiere exponer en el museo porque el museo le da legalidad. Y otra gente podría decir, ya, pero es que si lo hacemos en la plaza es público y en tanto es público genera como exhibición. Pero aquí ya tenemos otro problema, que es una característica del establishment, que el establishment logra algo que se llama como exposición. El establishment puede hacer que la gente que va no solamente lo exponga, no solamente lo vea, sino que vea una exposición legítima. ¿Por qué? Porque está legitimada por un establishment. ¿Y por qué nos interesa esto para el debate? Porque en esta moción, por ejemplo, que es de un torneo que no recuerdo el nombre, pero de hace muy poco, esta casa considera que los museos deberían priorizar las obras plásticas tradicionales por sobre las obras plásticas modernas. Aquí ya te está enfrentando frente a el museo como establishment, como legitimador del arte, debiese legitimar este arte por este otro arte. Y aquí tenemos la disyuntiva de que existen también las galerías y existen también las ferias de arte, donde el arte moderno se suele presentar mucho más, porque el arte moderno no suele ser como valorado de la misma manera. Y aquí la caracterización de que existen distintos espacios es súper importante, por eso nos sirve entender que existen distintos espacios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno podría decirme, mira, lo que pasa es que el museo debe priorizar, ¿por qué? Porque no tan solo es un espacio como de arte en específico, sino que es un espacio mucho más legítimo, porque existen museos públicos, porque existen museos, eh, por ejemplo, el Louvre, que tiene como no sé cuántos años, a diferencia de una galería, que las galerías son privadas, las galerías son como casi un arte de una forma de que la gente como diga, mira, yo quiero exponer. Cualquiera puede poner una galería, pero no cualquiera puede poner un museo. Entonces, el impacto que existe aquí es como el museo, como establishment, como legitimador, qué es lo que debiese primar. Y aquí nos importa también como entender cuál es la diferencia entre el arte plástico tradicional y el arte plástico moderno. Entendemos, por ejemplo, que el arte moderno puede ser el urinario de Duchamp, que el tipo dijo, mira, ¿sabéis qué? Yo hoy día voy a poner como un urinario en medio del museo y esto es arte. Otro artista lo que hizo fue poner un plátano con un masking tape pegado en la muralla y eso es arte y son obras que alcanzan los millones y millones y millones de euros. Entonces entendemos que ese arte moderno es algo que impacta mucho y este arte como conceptual también es moderno y la gente no lo suele entender y la gente ni siquiera suele considerarlo arte. Pero si es que este arte se mostrase en un museo, tendría más legitimidad. Entonces, esta es otra cosa que impacta. Por ejemplo, el gobierno me dice, mira, es que el arte tradicional como que tiene más sentido, y oposición me dice como, mira, es que el mundo cambia y el arte moderno debiese priorizarse. Y que hay un clash que netamente depende de la caracterización de en qué mundo se legitima más. ¿Por qué? Porque el gobierno me va a decir, mira, yo sé que existe esto para el arte actual, sé que existe esto para el arte que es nuevo y como que quiere exponer nuevas vertientes, por lo tanto ya existen estos dos espacios y se lleva el debate. Entonces la caracterización del museo, la caracterización de cómo funciona el establishment, la métrica en qué mundo el arte se expresa mejor y en qué mundo el arte se aprecia mejor, son súper importantes de entender y eso nos permite entender en qué mundo el arte se valoriza. ¿Y por qué? Porque ya entendemos en qué mundo el establishment existe y cómo el establishment funciona específicamente en el arte. El punto sobre cómo ven la comunidad artística tiene casi la misma relevancia, porque la comunidad artística funciona de igual manera como el establishment y de igual manera como el paso histórico, porque la comunidad artística bien digo, es la que hace estas obras de arte. Entonces, esta comunidad artística como que también tiene esta misma mirada. Hay artistas que no les gusta el arte moderno, hay artistas que no les gusta el arte de este tipo específico, y en tanto existe comunidad, la comunidad como legitima o deslegitima algo. Por ejemplo, las obras de Van Gogh, en su tiempo, él expuso solamente en la galería de su hermano, la gente no le dejaba exponer en otras galerías porque consideraban que su arte no tenía sentido, pero en el futuro, cuando Van Gogh se murió y alguien dijo como, mira, esta obra es preciosa y el impresionismo como que es lo mejor que ha existido en el mundo, alcanzó de ser una de las obras más caras que han existido en la historia. Y esto porque el establishment cambió a través del proceso histórico. Por eso tiene sentido como que entenderlo en este tiempo, porque entendemos que existe una historia del arte y que el arte cambia, que cambia los paradigmas y entendemos que existe un establishment. Entonces, si cambia el establishment, es porque cambió el arte y cambió la historia. Y por eso mismo está explicado en este taller en ese orden cronológico, porque tiene mucho sentido entender que la historia cambia y cuando cambia la historia cambia todo lo demás.
Por eso mismo, la caracterización del establishment como es necesaria de saber y es necesaria como de entender y poder activar como y precisarla dentro del debate. Y como última instancia, entender cómo la filosofía del arte como impacta. Creo que la filosofía del arte puede ser como un poquito extraña, porque alguien podría decir como, ya, pero es que esto no depende necesariamente de la idea filosófica ni de los filósofos en específico, sino que depende del artista que la sigue. Y sí, eso es muy cierto, pero cuando entendemos que el arte como que tiene ciertos roles en la sociedad que se pueden pensar, entendemos que pueden ser influidos por ideas. Como decía anteriormente la parte de la historia del arte, en el arte no solo convergen artistas que quieren expresar, sino que convergen ideas dentro de este mismo arte. Así como en el renacentismo la gente no solo quería expresar arte, sino que quería expresar un renacimiento de lo antiguo, esa es una idea específicamente filosófica. Entonces, cuando entendemos que el arte, como la gente lo suele caracterizar como, mira, es que el artista lo que quiere hacer es arte por amor al arte, porque le gusta tanto ser artista que quiere hacer arte, o quiere hacer arte porque quiere concientizar, o quiere hacer arte porque quiere protestar. Estas cosas son específicamente respecto al rol del arte. Y ahí es donde podemos entender que existe el arte moralizador, el arte que salva al mundo, el arte protesta. Estos son ejemplos, pueden haber muchísimos más. Pero estos roles del arte también son importantes de entender y de caracterizar. Y creo que estos en específico eh, son los más importantes y los que más comunes, los que más comúnmente vemos, y por esto es necesario como entenderlo. Y los impactos de la filosofía en la expresión artística, y puse a Platón y Hegel, pero siento que hay miles de más, pero puse a Platón y Hegel por dos cosas específicas, porque Platón lo que planteaba era que el arte debía ser un arte que moralizaba, un arte que debía explicarle a la gente cómo tenía que vivir, y que teníamos que censurar al arte que no servía para esto. El Estado perfecto que planteaba Platón en la República, por ejemplo, solamente iba a permitir arte que expresara cómo los dioses eran, y no, por ejemplo, lo que hace como Hesiodo y lo que hace como la gente como que hacía como poesía en ese tiempo, porque presentaban como conflictos entre los dioses, y esto no era tangible para el estado perfecto. ¿Por qué? Porque el estado perfecto tenía que ser como presentado con personas que no tuvieran conflictos y con personas que no pelearan en sí mismas, y explicar cómo los dioses peleaban no tenía sentido para explicar cómo el mundo tenía que funcionar. Entonces, el arte tenía que ser un ente moralizador. El arte tenía que explicar como ideas específicas, y el arte tenía que explicar como las ideas que el Estado quisiese para poder controlar a la ciudadanía y, en definitiva, como que actuaran como Platón quería. En otra instancia, por ejemplo, con Hegel, lo que Hegel dice es como, mira, es que el arte lo que tiene que hacer es expresar el mundo, y no me interesa si es que a la gente le afecta, no me interesa si es que a la gente le gusta, el arte es arte porque tiene esencia de arte. Y cuando hablamos de la esencia del arte, esto podríamos rescatarlo un poco de Kant, pero la esencia del arte en definitiva como el arte tiene algo que hace que la gente como que lo vea y diga, mira, qué obra artística más buena. Por ejemplo, un edificio podría ser una obra artística, aparte de utilitaria. ¿Por qué? Porque el arquitecto dijo, mira, si es que lo hacemos aquí y lo hacemos allá, tiene una función específica y aparte es bello. Como que su función es ser bello, pero útil. Y en ese sentido, como que el arte tiene la misión como de expresar algo, y no solamente expresar ese algo, sino que expresar ese algo a través de la forma física. Entonces, para Hegel, las cosas que pasan y las cosas que se hacen a través del arte son en esencia cosas que tienen esencia de arte, lo cual es súper problemático, porque aquí alguien podría decir como, y por eso yo creo que existe como esta problemática de decir como, ya, pero ¿qué es arte y qué no es arte? Para Hegel cualquier cosa podría ser arte. Y Hegel diría como, mira, es que el urinario de Duchamp es arte. ¿Por qué? Porque tiene esencia de arte, tiene una intención de ser arte. Entonces, el artista podría decir como, mira, cualquier cosa es arte y yo presento esto como arte, por tanto lo es. Por ejemplo, el cubo negro de Moshinov de los rusos, este cubo negro como de hecho, creo que dije el apellido mal, pero no importa. El sentido es que este cubo negro literalmente es una pintura donde tiene un cuadrado negro, y eso es arte, muy importante para los rusos. O había un tipo italiano que puso sus fecas en una lata y lo vendió como si fuese arte, porque lo vendía como mierda de artista. Y entonces esto nos hace pensar de que la intención del arte también importa, porque no hay arte sin intención de que este arte lo sea. Y paso a los ejemplos para que se entienda más. Por ejemplo, la propaganda que se hacía de la Unión Soviética tenía mucho de Hegel y mucho de Platón juntos. ¿Por qué? Porque aquí lo que demuestran es la esencia de que Lenin como que era súper importante e imponente, por eso el ángulo desde abajo, por eso como la mirada, por eso la posición, y buscaban que la gente como que siguiese a Lenin. ¿Para qué? Porque decían como, mira, Lenin es tan grande, Lenin es tan bacán, pintémoslo de esta manera, hagámoslo de esta manera y lo hacemos una gigantografía y la ponemos en el metro. Y la gente lo va a querer ver. No sé si existía metro en ese momento, pero ese no es el punto. El punto es que esta obra de arte como lo que hace es
a través de la moralización del arte, a través de la esencia de lo que querían demostrar, se logra un objetivo social del arte. Y por eso podríamos mecanizar lo que decía anteriormente respecto a los objetivos de moralización del arte. Cuando el arte tiene la intención de hacer algo en específico, pero además tiene la intención de ser arte, logramos, uno, que el establishment nos pueda reconocer y por lo tanto las obras, de hecho, del constructivismo ruso, por ejemplo, que pasa necesariamente dentro de la Unión Soviética, están en los museos más importantes. ¿Por qué? Porque tiene esencia de ser arte y además tiene la intención de ser un cambio moralizador. Y esa es una cosa súper interesante, porque así podríamos caracterizar en debates, por ejemplo, que una obra de arte tiene más impacto porque puede ser reconocida como por el establishment y por lo tanto como que puede acceder a este mecanismo de exposición del que hablaba como anteriormente. Segundo ejemplo, el arte que quiere cambiar el planeta o que lo quiere salvar. Es arte que tiene una idea atrás. Entonces, de nuevo, Hegel y Platón. Hegel te dice como, mira, este arte no solamente tiene la intención de ser arte, sino que tiene la intención de generar conciencia a través de utilizar botellas plásticas para hacer un pescado. ¿Por qué? Porque el plástico daña el mar, porque los peces se mueren, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, no solamente es reconocido como arte, sino que es reconocido como mecanismo de poder intentar salvar el mundo. ¿Por qué tiene un impacto doble? Porque no solamente tiene un incentivo a hacer conciencia en el mundo, sino que tiene un incentivo a ser reconocido por el mundo del arte y esto puede generar como grandes cambios sociales. ¿Y por qué puede generar grandes cambios sociales? Mecanismo de exposición. Cuando la gente ve algo en lugares que legitiman este algo y este algo como es visto por muchas cosas, o muchas veces, o por entes como muy importantes, gana más legitimidad y por lo tanto la gente tiende a pensarlo más. Eh, y en tanto esto pasa, como que el arte se vuelve mucho más relevante y esta obra en específico como que logra mucho más sumisión. Entonces, ya no tiene solamente el valor de obra, sino que de ser obra que impacta en la sociedad. Y aquí podríamos probar como miles de impactos de la sociedad, no sé, la gente lo vio y dijo, mira qué pececito más lindo y está hecho con botellas. Posiblemente tenga una relación. Entonces, el sentido de esto es que tiene una doble intención. Tiene la intención de ser arte y tiene la intención de cambiar el mundo. Aquí, por ejemplo, con Bansky, lo que esta persona hace como es hacer grafitis en las paredes y la gente puede decir como, ya, pero vemos grafitis en todos lados. ¿Qué tiene este de distinto? Que tiene una misión social, tiene un rol que intenta cambiar el mundo. Aquí vemos una persona como muy pequeña, posiblemente una menor de edad, que está levantando un globito que forma la palabra no future, no hay futuro. En definitiva, lo que hace aquí es como decirme, mira, esto tiene la intención de que la gente lo vea y diga, oh, mira, qué lindo, qué bello, pero no solamente eso, sino que, oh, mira, me está intentando entregar un mensaje sobre el cambio social, de que hay un problema y que en el futuro posiblemente ya no se pueda realizar porque existe este problema. Nuevamente, Hegel y Platón. La gente intenta hacer este arte con intención de que sea arte, pero también quiere hacer este arte con intención de que cambie el mundo. Por lo tanto, doble impacto. Intenta impactar en el cambio social a través de los métodos de exposición del establishment y intenta impactar en el mundo del arte. ¿Por qué? Porque quiere ser reconocido como arte. Sin ir más lejos, hay gente que compra las paredes o los edificios donde Bansky hizo sus grafitis, corta ese pedazo de muro y lo lleva a museos. Así es el nivel como de estas obras de arte, de que la gente como llega a comprar edificios y cortar paredes para representarlo en partes del establishment y así la gente como puede ser expuesta como a este arte y como en definitiva como a este tiempo. Creo que me voy a pasar de los 45 minutos, perdón Karina. Eh, Mira, entonces, ¿de qué me sirve esto para debatir? ¿De qué me sirve saber que existen como estas caracterizaciones del arte? Por ejemplo, esta moción, esta casa cree que las plataformas de streaming como HBO+, Netflix, etcétera, deberían retirar las películas con contenido racista, homófobo o machista independientemente de su valor artístico o fecha de estreno. Una moción como que súper atingente como el proceso moderno y cómo está intentando cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque no solamente nos invita a debatir sobre las problemáticas sociales, sino que nos invita a debatir qué pasa cuando estas problemáticas sociales no solo tienen la intención de ser problemáticas sociales, sino que están representadas a través del arte. Por ejemplo, películas que lleven a esto, no recuerdo ninguna en este momento, pero películas que lleven a esto serían problemáticas en tanto tienen doble intención y tienen, en efecto, la capacidad de exposición a través del establishment que lo valida. Entonces, primero, uno tendría a pensar que la caracterización de lo negativo de estos valores va a pasar en el debate y es súper importante. Segundo, cómo el arte es medio de generación de narrativa. ¿Y por qué esto tendría sentido? Porque el mecanismo de exposición a través del arte en el establishment tiene mucho impacto. ¿Por qué?
porque HBO, Netflix, en este momento, son un establishment de las películas, por ejemplo, de las series. ¿Por qué? Porque no solamente le entregan legitimidad, sino que le entregan exposición. Si una película sale en Netflix es porque en efecto es una película, y es una película como que tiene todos los méritos necesarios para ser considerada como película buena o película que debiese estar en Netflix o en HBO. El punto es que esta legitimidad genera la legitimidad del mensaje. Por eso hubo tanto problema con esta película de 365, creo que se llamaba, donde había un hombre que raptaba a una mujer y esta mujer se enamoraba, donde había muchos problemas de machismo, muchos problemas de romanticismo, de cosas como extrañas que no debiesen ser romantizadas, pero era una película. Y como era película, como la gente la veía por ser película. Y esto expresaba como estos mensajes. Entonces, nos sirve entender cómo el arte logra generar narrativas, nos sirve entender cómo el establishment logra legitimar estas narrativas y cómo permite que el arte lo exprese. ¿Por qué? Porque a través de una intención de que el arte sea arte, también tenemos la intención del impacto social, y que es una métrica súper importante de las caracterizaciones de arte. Yo creo que en lo general las mociones de arte dentro del debate como PB son muy escasas, pero las que son tienden a tener estas tres características, que te piden como, uno, explicarme cómo el arte tiene un cierto impacto social, dos, explicarme cómo el artista cómo puede sobrevivir dentro del mundo del arte o cómo el establishment impacta en el arte, y tres, cómo el arte tiene ciertas características que te permiten hacer algo X. Este algo X puede ser como impactos sociales, como cambios para entender el mundo o simplemente como importancia del arte en sí misma. Entonces yo creo que estas son las tres caracterizaciones como más importantes y en tanto esas tres caracterizaciones son las más importantes, creo que le serviría mucho más a la gente novata como entenderlo desde acá. Eh, e incluso en esta moción en específico podemos plantear como las tres narrativas juntas, perdón, las tres caracterizaciones. Uno, la historia cambia y en este momento la historia está cuestionándose estos valores negativos que no debiesen ser demostrados. Por ende, eso no nos importa la fecha de estreno. Número dos, inclusive existiendo un establishment como importante que puede valorizar o puede legitimar el arte, tampoco nos importa, porque que una obra tenga mucho valor artístico no significa que no sea homofóbica. Y punto número tres, el arte puede expresar ideas a través de esta legitimización, a través de esta como arte con incentivo de ser algo más que arte, y por lo tanto como que tiene mucho sentido cuestionarse si este arte en específico logra este cometido o no lo logra. Eh, y esto tendría como impacto en estas mismas tres caracterizaciones, por lo tanto ese es el motivo de por qué este taller se centra en estas tres caracterizaciones en específico. Y creo que, en efecto, eso es todo. Gracias por participar, gracias por escucharlo. Y eso, no sé si Karina va a cortar la grabación y pasamos a hacer como preguntas o pasamos a hacer preguntas mientras la grabación está hecha. Ya. Bueno, entonces vamos a grabar las preguntas para que queden registradas también. Si gustan, las pueden hacer por el chat o abrir su micrófono. Ah, ahí hay un problema que no pensamos, porque ¿qué es lo que pasa si es que no hay preguntas? XD. Karina va a tener que cortar el video. Vale, ¿Hay preguntas? Sí, sí hay preguntas. yo tengo una pregunta, Baskur. Dele nomás. A ver, entiendo que todo esto es sobre el arte, pero ¿qué pasa cuando empezamos a hablar del artista? En plan, como sujeto que crea arte. ¿Ahí qué cosas son importantes? Sí. Ya. Aquí en específico como que voy a explicar como eh, ciertos mecanismos de cómo es el artista quien impacta en todas estas cosas. Eh, Así que como esta parte me parece como importante. Y debería haberla puesto y no la puse. Mal por mí. Pero en esta parte específica, si queremos verlo desde la historia del arte, entendemos que los ojos humanos son quienes representan el arte y por lo tanto representan las cosas. Entonces, si es que lo vemos desde la perspectiva de la historia del arte, el artista no solamente tiene un rol como importante en tanto genera la obra, sino que genera, genera la representación del mundo. El artista como que tiene intenciones de representar lo que pasa y como tiene intenciones de representar lo que pasa, tiene estas mismas intenciones de que el mundo sea visto como lo ve esta persona. Entonces, ¿por qué nos importa el artista dentro de la historia del arte? Uno, porque sin artistas no hay arte, eso es como muy obvio, pero porque, por ejemplo, si lo viésemos como aquí, entendemos que lo que quería el artista, si es que pudiésemos llamarlo artista, era como que el mundo viese lo que él veía.
Y eso es un incentivo súper grande de los artistas. Los artistas como que no solamente, como que es lo típico que sale en los debates, que yo encuentro que es como súper X, el artista no quiere como expresar como sentimientos necesariamente, no quiere como expresar como su vida en específico, lo que le hizo pensar esto y como que le inspiró, sino que el artista quiere representar su visión de mundo. Aquí lo mismo, los artistas como buscaban representar cómo veían el mundo, cómo veían como las expresiones religiosas, cómo intentaban entender el mundo, lo mismo aquí, Mirón con Botticelli, lo mismo, y entonces lo importante del artista dentro de la historia es que el artista es quien determina como por ejemplo estas épocas como importantes. Por ejemplo, nos parece tan importante Da Vinci como artista que es una de las obras como más resguardadas del mundo. ¿Por qué? Porque su visión de mundo era muy importante. Cómo entendía el mundo, cómo entendía el futuro, cómo entendía el presente. Es tan importante que marca un precedente histórico. Lo mismo con estos artistas, lo mismo con Botticelli, lo mismo con Van Gogh. Marcan espacios, marcan tendencias. De hecho, Van Gogh como era un tipo como que pintaba junto a sus amigos, pero solo Van Gogh fue el que logró como tener esta relevancia tan importante después de su muerte, porque tenía algo como artista que hacía que su obra valiese más. En definitiva, dentro de la historia, como el artista nos importa porque su expresión de mundo es la que está intentando ser demostrada. Eh, por ejemplo, en el establishment, la comunidad artística es la que genera como la comunidad de instituciones. La gente que expresa, la gente que expone, la gente que presta su obra para esto, que la vende. En definitiva, como aquí hay un doble problema porque no es tanto lo que importa al artista, porque la relación entre el establishment y el artista es que el establishment condiciona al artista en tanto como legitima ciertas cosas, por eso la misma moción de antes, pero el artista acá, por ejemplo, puede expresar ideas y en tanto puede expresar ideas permite tener exposición. ¿Qué es lo que busca un artista? Que su obra sea vista, que su obra sea vendida, que su obra sea comprada. ¿Por qué? Porque el artista tiene que vivir, el artista tiene que comer. Entonces, no tan solo le importa expresar su visión de mundo, sino que también le importa cómo generar ingresos y el mercado del arte es una de estas formas, a través de galerías, a través de ferias de exposición. Entonces, el artista acá, su relevancia no es tan solo que genera el arte, sino que puede ganar a través de este arte. ¿Por qué? Porque existen los medios y los métodos para que este artista como que pueda ser expuesto y en tanto el artista es expuesto, se beneficia al artista en específico. Y en el tercer punto de la filosofía del arte, ¿por qué nos importa el artista acá? Porque las ideas que se presentan son ideas del artista. En este caso en específico no, porque como que responden a un movimiento histórico-político, pero en este caso, por ejemplo, sí. Un artista que cree en el cambio, que cree en que es posible revertir el cambio climático, que cree que tenemos que hacer esfuerzos humanos para hacer esto, tiene grandes incentivos en que su visión de mundo, de nuevo lo de la historia, sea expuesta, de nuevo lo del establishment, a través de sus ideas, y que sus ideas se vean beneficiadas por estos dos mecanismos anteriores. Entonces, caracterizaciones del artista: el artista quiere expresar su visión de mundo, el artista quiere beneficiarse de esta expresión de mundo y por lo tanto necesita del establishment para poder beneficiarse de esto. Punto 3, el artista no solamente quiere hacer estas dos cosas, sino que quiere tener un cierto impacto, una cierta relevancia en el mundo. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos permitiría entender y justificar la existencia de obras como esta que tienen impactos como medioambientales o impactos netamente sociales, que hacen que las ideas sean en definitiva el mismo arte. No sé si respondí la pregunta, espero que sí. Sí, gracias, Baskur. Perfecto. ¿Hay más preguntas? Hola, yo tengo una. De no. ¿Sí? Respecto a cuando debatimos, por ejemplo, de tener que elegir un arte por sobre otro, al momento de como, no sé, enseñar o divulgar o quizá hasta financiar, ¿qué criterios podríamos utilizar al momento de tener que comparar dos artes? Como, no sé, se me ocurre, tipo, no sé, como ver qué tan relevante es para la sociedad en sí, pero como ahí bajo qué criterios podríamos utilizar, como eso me cuesta identificar. Ya, sí. Y creo que tendría sentido explicarlo a través como de esta moción en específico. ¿En qué mundo el establishment logra priorizar cierto arte? Porque aquí lo que me dice la moción es como, mira, tengo un museo, ya entiendo que el museo es importante para el arte, entonces este museo tiene que elegir, prioriza la obra A o prioriza la obra B, que creo que es un poco lo que plantea Sol en su pregunta. Entonces, cuando tengo que elegir, cuando tengo que ponderar estas dos obras artísticas, tengo un problema, porque ¿qué obra vale más que otra? Es una cosa, no sé si es que es posible cuantificarlo. ¿Es más importante la abstracción de Picasso o es más importante
el realismo o es más importante el impresionismo de Van Gogh. Y estas son cosas que creo que no se pueden hacer en específico, pero lo que sí puedo hacer es ver los impactos de estas obras. Lo que yo haría específicamente en estas obras es impactar sobre cómo este arte tiene efectos prácticos respecto a la historia. Y aquí tiene una cosa como súper importante entender como la diferencia entre arte tradicional y como arte moderno, pero pensaba hacerlo esto en otro taller, pero voy a adelantarlo porque creo que son matices que no sé si a la gente novata le sirve, pero en definitiva son matices que existen. Por ejemplo, podríamos entender que este es arte moderno, quizás inclusive arte contemporáneo, pero lo que pasa aquí en este arte es que tiene un impacto específico que es como demostrar cómo el mundo existe. Otra cosa que también es arte moderno es el urinario de Duchamp, y en tanto son artes completamente distintos. Entonces, la caracterización de arte moderno y la caracterización de arte tradicional es la importante en esos debates en específico, por ejemplo en esta moción. Es que la otra fuese como esta casa cree que es más valorable que la gente haga arte propaganda que arte social, por ejemplo, ahí es otra cosa, porque nos pasamos al impacto de cómo afecta a la sociedad. Pero en definitiva es lo mismo, depende de las caracterizaciones de este arte. No creo que tenga como sentido explicar cómo el arte es en la modernidad, porque en la modernidad y en la posmodernidad el arte es muy distinto. Tenemos cosas como la obra que se llama La Nada, que son literal 6, si no me equivoco, cuadros blancos, donde solamente está el lienzo sin ninguna intervención, y es una obra moderna súper importante porque X, pero es una obra como súper importante que tiene cero relación con obras como la que les mostré anteriormente, Stereotype de Kruger, que es una obra completamente distinta. Entonces, la ponderación de arte siempre es compleja. Y en este sentido, creo que lo importante es ver cómo impacta. Por ejemplo, en esta moción en específico, le puse ahí abajo como es importante impactar en cómo esta importancia se incrementa cuando el arte es como identitario, por ejemplo. Entonces, depende de la caracterización del arte, cómo es el impacto. En esta otra moción puse la caracterización de que existen distintos espacios para distintas obras es importante, porque es muy complejo ponderar una obra de moderna con una obra tradicional, porque son cosas completamente distintas. Inclusive puede existir una métrica de en qué mundo se expresan mejor, porque alguien podría decirme, ya, pero es que la gente suele considerar mucho más no sé, la Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, sobre la persona que haya hecho como esta obra, esta escultura. Estas son una escultura moderna y una escultura tradicional. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El impacto. El impacto en tanto esta obra moderna tiene otras especificaciones, tiene otros incentivos, tiene otras visiones, y en tanto tiene otras visiones son obras distintas. Pero creo que es súper complejo ponderar obras porque no depende de las obras en sí mismas, porque, por ejemplo, un panel podría decir como, ya, pero es que si nos basamos en esta obra es fea y la otra no es fea. Y eso es lo complejo, de que el arte al tener como, a través de ser arte, tiene como impactos subjetivos entre gente que lo puede valorar bien y gente que lo puede valorar mal. Este arte en específico tiene inclusive un aspecto objetivo, que es como el cambio climático. Entonces, la ponderación es ponderar los impactos. Creo que eso es como importante. Y para ponderar impactos de arte tengo que caracterizar bien las épocas artísticas. Y por eso quería hacer eso en otro taller, porque creo que es algo como mucho más complejo, la caracterización y la ponderación. Gracias. ¿Hay más preguntas? Si no hay más preguntas, para que pasemos al debate en el que vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿No? Creo que no. Entonces, muchas gracias a todos. El video va a quedar grabado en YouTube. Gracias por venir. Chao. Chao, gracias.